continuación el marco conceptual de las normas internacionales de información financiera. Docente Sandy Tatiana Mendoza Gómez. Bueno, el marco conceptual básicamente es una guía para la preparación de la información financiera de los estándares internacionales NIF o NIC, dependiendo su aplicación y según las necesidades de cada una de las entidades. Para esto se ofrece una guía práctica que se debe tener en cuenta dependiendo los requerimientos que tenga cada entidad. Bueno, el marco conceptual es este documento, en este caso, esa es la traducción realizada por uno de los miembros del Consejo Técnico de la Contaduría Pública en el año 2018 sobre los conceptos principales que se deben abordar según los requerimientos de esta guía. En el capítulo 1 aborda los objetivos de los informes financieros de propósito general. En el capítulo 2 aborda las características cualitativas de la información financiera útil. En el capítulo 3 los estados financieros y la entidad que informa. En el capítulo 4 los elementos de los estados financieros. En el capítulo 5 el reconocimiento y bajo en cuenta. En el capítulo 6 la medición. Y en el capítulo 7, la presentación y revelación. El capítulo 8, conceptos de capital y capital. Y a su vez arroja una guía o un glosario de términos que básicamente se deben tener en cuenta en caso de que tengamos alguna duda en el momento de abordar estos estándares internacionales. Bueno, esta guía es elaborada por la Fundación IFRS que trabaja de la mano con el IASBI. Fue elaborada en el año 2018. Entonces vamos a iniciar a explicar cada uno de los capítulos que se abordan dentro de este marco conceptual. Básicamente, para iniciar es importante tener claro que este marco conceptual tiene unos propósitos básicamente. Primero, ayudar al Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad o la Junta, o en su defecto el IASBI, a desarrollar todas las normas NIF o en su defecto IFRS que se basan en conceptos coherentes y demás. Ayudan también a los preparadores a desarrollar políticas contables consistentes cuando ningún estándar se aplica a esta transición en particular u otro evento. Entonces podemos coger como guía este documento que permita una mejor elección en políticas contables y también permite ayudar a todas las partes interesadas a comprender e interpretar dichos estándares. Bueno, entonces en capítulo 1, el objetivo de los informes financieros de propósito general. Entonces, básicamente, estos informes de propósito general tienen un objeto principal y una limitación y una utilidad. Básicamente, es proporcionar información financiera sobre la entidad que informa que sea útil para los inversores, prestamistas y otros acreedores existentes y potenciales en la toma de decisiones relacionadas con todo el tema de la provisión de recursos de la entidad. Entonces, estas decisiones involucran decisiones sobre todas las transacciones que ejecuta cualquier empresa. Básicamente, los informes financieros de propósito general pues son los estados financieros que ustedes conocen como básicos. Entonces encontramos los estados financieros, el estado de situación financiera, el estado de resultados integral, el flujo de efectivo y el estado de cambios en el patrimonio y pues las notas a los estados financieros. Digamos que esos serían los informes financieros básicos de propósito general. Para realizar básicamente esta evaluación descrita por los inversores, prestamistas y otros acreedores existentes, pues necesitan esta información sobre todo el tema de los recursos económicos que la entidad ha tenido, las reclamaciones contra la entidad y los cambios en esos recursos y esas reclamaciones. Digamos que aquí se refleja la eficiencia en la gestión y el gobierno que cada entidad tome y se analiza básicamente si se ha cumplido con las responsabilidades en la distribución de los recursos económicos del ente económico. Digamos que los informes financieros de propósito general
no están diseñados para mostrar el valor de una entidad que informa, sino ellos proporcionan básicamente una ayuda a los stakeholders para estimar el valor de la entidad que informa, para saber cuánto vale realmente, digamos que esa entidad. Bueno, en el capítulo 2 vamos a encontrar todas las características cualitativas de la información financiera útil. Entonces, para que una información sea útil, básicamente el documento establece unas características cualitativas fundamentales y unas características cualitativas de mejora. Entonces, dentro de las fundamentales encontramos la pertinencia, la materialidad y la representación fiel. Pero dentro de las de mejora encontramos la comparabilidad, la verificabilidad, la oportunidad, la comprensibilidad, y digamos que aplicando todas esas características de mejora puedo tener unos reportes financieros de alta calidad. Entonces vamos a iniciar con la primera característica. Entonces sabemos que la primera característica fundamental es la pertinencia. Entonces, la información financiera, cuando es relevante, es capaz de hacer una diferencia en las decisiones hechas por los usuarios. La información puede ser capaz de hacer una diferencia en una decisión, incluso si algunos eligen o no aprovecharla o ya lo saben de otras fuentes. La información financiera es capaz de hacer una diferencia en las decisiones si tiene valor predictivo, valor de confirmación o ambos. Y la información financiera tiene un valor predictivo si se puede utilizar como una entrada para procesos empleados por los usuarios para predecir los resultados futuros. La información financiera no necesita una predicción o un pronóstico, es decir, una planeación, para tener un valor predictivo. En este caso, los usuarios de la información utilizan un valor predictivo para hacer sus propias predicciones. Entonces, básicamente, cuando hablamos de la pertinencia, es que sea coherente con la realidad de la empresa, coherente la información que yo transmito a mis usuarios con el objetivo de poder planificar, digamos que básicamente toda la información financiera a un corto o a largo plazo. La materialidad. Entonces, la información es importante, si omitirla o indicarla incorrectamente podría influir en las decisiones que toman los usuarios principales de los informes financieros de propósito general. Entonces, en otras palabras, la materialidad es un aspecto de relevancia, es decir, de importancia que tiene una cifra sobre los estados financieros. La representación fiel. La representación fiel dice: los informes representan fenómenos económicos en palabras y números. Para ser útil, la información financiera no solo debe presentarse en fenómenos relevantes, sino que también debe representar fielmente las sustancias de los fenómenos que pretende representar. Entonces, básicamente la representación fiel es que todas las cifras de los estados financieros concerten con la realidad económica de una compañía. Bueno, entonces en cuanto a las características cualitativas de mejora, encontramos la comparabilidad. Entonces el documento nos dice que las decisiones de los usuarios implican elegir entre alternativas. Por ejemplo, vender o mantener una inversión o invertir en una entidad que informa a otra. Básicamente esta característica cualitativa aquí lo que nos informa es que permite a los usuarios identificar y comprender similitudes y diferencias entre elementos. Entonces, básicamente la comparabilidad es comparar cifras de un ente económico, puede ser con otro ente económico que tenga su mismo objeto social, o en su defecto también se puede comparar una cifra de una compañía de un periodo a otro. Entonces, entre compañías que tengan el mismo objeto social, o en su defecto entre la misma compañía de un periodo o año a otro año. Encontramos la verificabilidad. La verificabilidad ayuda a asegurar a los usuarios que la información representa fielmente los fenómenos económicos que pretende representar. La verificabilidad significa que diferentes observadores, conocedores e independientes podrían llegar a un consenso,
aunque no necesariamente completo, de que una representación particular es una representación fiel. Entonces, básicamente, la verificación puede ser directa o indirecta. Por ejemplo, de manera directa, el documento nos expresa, significa verificar una cantidad u otra representación a través de la observación directa. Por ejemplo, contando efectivo, verificando que realmente lo que se registra en un arqueo representa fielmente el efectivo que nos están entregando. Y de manera indirecta, entonces aquí significa verificar entradas a un modelo, a una fórmula o una técnica y volver a calcular esas salidas usando la misma metodología. Entonces, mediante las técnicas y métodos de contabilidad, digamos, se aplican dependiendo del tratamiento de una partida, esa verificación indirecta. Un ejemplo es verificar el valor de libros de inventario, comprobando las entradas, cantidades y costos y recalculando el inventario final, usando la misma suposición de flujo de costos. Por ejemplo, mediante el método PEPS. Entonces sabemos que utilizamos el CARDES y utilizamos esta metodología indirecta para verificar realmente si una partida es real. La siguiente característica es la oportunidad. Entonces significa tener información a disposición de los tomadores de decisiones a tiempo para poder influir en sus decisiones. Entonces básicamente tener la información financiera en el momento oportuno para poder tomar decisiones económicas. Comprensibilidad. Entonces la comprensibilidad clasifica, caracteriza y presenta información de manera clara y concisa, lo que lo hace comprensible. Entonces, si yo tengo una información que sea clara y concisa, va a tener un entendimiento por cualquier usuario de la información financiera. Esta es una característica importante para que estos informes sean completos y básicamente no infrinjan en temas engañosos. Bueno, como característica cualitativa de mejora, si yo aplico todas estas características, digamos que voy a entrar básicamente a maximizar en la medida de lo posible todos estos procesos que en la empresa se realizan con el fin de que esta información realmente sea útil, y si esa información es útil, es irrelevante o no proporciona una representación fiel de lo que pretende representar. Entonces, si yo estoy en constante mejora de los procesos de esas características cualitativas de mejora, vamos a llevar que cada día de los procesos y el tratamiento de la información financiera sea de más alta calidad. Bueno, en el capítulo 3, básicamente en la guía del marco conceptual, nos abordan los estados financieros y la entidad que informa. Nos va a abordar el objetivo de los estados financieros, en qué periodo yo debo informar, cuál es la perspectiva adoptada de los estados financieros y qué es la hipótesis o negocio en marcha. La entidad que informa qué responsabilidades tienen, y aquí también nos habla sobre los estados financieros consolidados y no consolidados. Digamos que es una guía para esto. Entonces, los estados financieros, digamos, básicamente tienen un propósito general y discuten la información suministrada en estos estados financieros de propósito general, que son básicamente una forma particular de informar sobre los recursos que tiene la empresa o que tiene la entidad que informa, y sobre todos los cambios que ha tenido en esos recursos o reclamaciones a su vez. Entonces, como objetivo, básicamente aquí el documento nos menciona que su objetivo principal es proporcionar información financiera sobre los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos de la entidad que informa, es decir, sobre todos los elementos de los estados financieros, que es útil, que debe ser útil para los usuarios, en este caso los stakeholders o grupos de interés, para su respectiva evaluación de la gestión de la administración sobre los recursos económicos que realiza una empresa. Entonces, esta información debe proporcionar básicamente el estado de situación financiera mediante el reconocimiento de activos, pasivos y patrimonio. En la declaración del desempeño financiero mediante el reconocimiento de ingresos y gastos, que esto lo vemos en el estado de resultados integral,
y en otras declaraciones, es decir, en sus otros estados financieros. Entonces, en el flujo de efectivo, en el estado de cambios en el patrimonio y a su vez en las notas en los estados financieros. Entonces, aquí me dice qué debo presentar y revelar en esa información. Entonces, debo representar todos los movimientos de activos, de pasivos, de patrimonio, de ingresos, de gastos, incluida la información sobre la naturaleza y riesgos que se están tomando con estos elementos. A su vez, activos y pasivos que no han sido reconocidos. Entonces, se debe expresar todas estas partidas que en algún momento han tenido algún movimiento o no lo han tenido. Todos los flujos de efectivo, entonces sabemos que existen flujos de efectivo a nivel de actividades de operación, de inversión y de financiación, entonces todas estas partidas deben incluirse dentro de este estado. Y los derechos de patrimonio, entonces, y su distribución, entonces en el estado de cambios en el patrimonio, digamos que va todo esto condensado. Y pues en su efecto todo esto se explicaba a través de las notas a los estados financieros. Aquí nos habla sobre los periodos de informes. Entonces, el periodo en que yo como administrador de esa información financiera debo reportar dicha información. Entonces, básicamente, todos sabemos que dependiendo de las políticas de la empresa, la información debe publicarse. Muchas empresas trabajan este periodo de publicación mensual, semestral, anual. Pero la norma pues básicamente nos estipula que por lo menos un informe al año, es decir, un informe que condense de 1 de enero a 31 de diciembre del respectivo año que se está tratando de elaborar esta información o de generar transacciones financieras. La hipótesis el negocio en marcha es otro de los conceptos básicos que debo tener en cuenta para hablar de estados de información financiera bajo IFRS. Entonces, los estados financieros normalmente se preparan bajo una entidad o un supuesto de una entidad que informa en una empresa que está en marcha y continuará en operación en el futuro previsible. Por lo tanto, se supone que la entidad no tiene ni la intención ni la necesidad de ingresar en liquidación o cesar su operación en un futuro previsible. Si tal intención o necesidad existe, los estados financieros pueden tener que prepararse sobre una base diferente. En este caso, pues elaboraríamos el estado de liquidación de una entidad y de ser así, los estados financieros deben describir la base utilizada, es decir, por qué realmente la entidad fracasó. Básicamente, se elabora una hipótesis de negocio en marcha sobre todas las entidades que, dependiendo de su información financiera, se supone que van a continuar operando durante un futuro. Entonces, esta es la hipótesis. La entidad que informa. Una entidad que informa es una entidad que requiere básicamente preparar esos estados financieros. Entonces, esta entidad, digamos que básicamente puede ser una matriz, una casa matriz, una subsidiaria que prepare esta información y que tenga esta responsabilidad, sede subsidiaria o casa matriz. En este caso, digamos que de acuerdo a los requerimientos legales se debe preparar dicha información. Estados financieros consolidados y no consolidados. Entonces, este tema lo abordaremos en un módulo más adelante. Básicamente, esta guía nos ofrece que los estados financieros consolidados brindan esa información sobre activos, pasivos y patrimonio, ingresos y gastos, tanto de la casa matriz como subsidiaria. Es decir, condensa toda la información que tiene una entidad, ya sea a nivel nacional o internacional, en cada una de sus sedes y sucursales, y condensando, digamos que toda la información con su casa matriz o con su principal. Estos estados financieros consolidados no están diseñados para proporcionar información separada sobre activos, pasivos y patrimonio, ingresos y gastos de cualquier subsidiaria en particular. Los estados financieros propios de una subsidiaria están diseñados para proporcionar esta información. Quiere decir que toda subsidiaria o sede debe reportar a su casa matriz o a su principal dicha información para que ésta sea consolidada y tengamos una realidad económica de una compañía.
Bueno, en el capítulo 4 ya nos aborda sobre los elementos de los estados financieros. Básicamente, ¿qué son los elementos? ¿Qué compone? ¿Cuáles son las partidas que componen un estado financiero? Entonces, activo, pasivo, patrimonio, ingresos, gastos y demás. Aquí digamos que ya nos empieza a abordar la definición de activo, pasivo, patrimonio, ingreso, gasto. Entonces, la definición de activo básicamente es un recurso económico presente, controlado por la entidad como resultado de eventos pasados. Un recurso económico es un derecho que tiene el potencial de producir beneficios económicos. Entonces encontramos como activos los activos intangibles, los activos biológicos, el efectivo equivalente efectivo y todo lo que comprende el tema del activo. Los pasivos, pues básicamente son las reclamaciones, las obligaciones. Entonces el documento aquí nos aborda que una obligación presente en la entidad de transferir recursos económicos como resultado de eventos pasados. Entonces aquí en pasivo básicamente son las obligaciones que la empresa tiene ya sea a corto o a largo plazo. El patrimonio es el interés residual en los activos de la entidad que después de deducir todos los pasivos queda como resultado. Entonces, básicamente es el capital social, la reserva legal, la reserva estatutaria, todo lo que tiene, digamos, que el ente económico para solventar el tema operacional. Ingresos son los aumentos en los activos o disminuciones en los pasivos que resultan en aumentos en el patrimonio, que no sean los relacionados con las contribuciones de los tenedores de los activos por acciones. Entonces, básicamente, estos ingresos son todos los recursos económicos que son generados por las actividades operacionales o no operacionales por el ente económico. Esto, digamos que básicamente lo vemos reflejado en el estado de resultados. Los gastos son las disminuciones en los activos o incrementos en los pasivos que resultan en una disminución en el patrimonio, que no sean las relacionadas con las distribuciones a los titulares de los derechos de patrimonio. Entonces los gastos básicamente son los decrementos, las salidas que tiene la empresa a nivel operacional o no operacional que generan un impacto en el patrimonio y a su vez un impacto en el ingreso. Entonces todo gasto básicamente recordemos que no son recuperables. Bueno, aquí ya digamos que nos detalla la definición de activo de una manera más desglosada, entonces es importante que demos lectura respectiva de cada una de las características para poder clasificar cada una de las partidas de los estados financieros. Entonces, queda como actividad leernos este documento con el objetivo de poder abordar detenidamente cada uno de estos conceptos. Vamos al capítulo 5 que habla sobre el reconocimiento y la baja en cuenta. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta antes de iniciar este tema que toda partida de los estados financieros debe cumplir, digamos que con 4 características importantes, con un reconocimiento, con una medición, con una presentación y una revelación. Entonces aquí empieza a hablar de cómo reconocer una partida y cómo darnos cuenta que esa partida es relevante. Entonces, este proceso de reconocimiento, digamos que básicamente se realiza en cualquier partida de los estados financieros. Vincula básicamente declarar y reconocer cada una de las partidas en cualquier tipo de informe, es decir, darnos cuenta que realmente esa partida cumple con la definición respectiva, es decir, si cumple con la definición de activo, si cumple con la definición de pasivo, patrimonio, ingreso y gasto, para clasificarlo en cada uno de los estados financieros. También nos habla de la pertinencia nuevamente. En este caso, para tener un reconocimiento de cada una de las partidas, siempre debemos tener en cuenta que realmente sea razonable la partida donde la estemos clasificando. Es decir, que haya probabilidad de que realmente esa clasificación es certera en los estados financieros. Vamos a hablar aquí, esas características ya se mencionaron más arriba.
de la medición. Este es otro de los criterios, características que tiene que cumplir una partida. Entonces, de la medición abordaremos en la siguiente temática con más profundidad. Sin embargo, básicamente para hablar de temas de medición tenemos que hablar de cuatro temas importantes: del costo histórico, del valor presente o valor actual, del valor razonable y del valor en uso y valor de cumplimiento o costo actual o de corriente. Entonces, en la siguiente temática hablaremos sobre temas de medición. Bueno, el siguiente capítulo, digamos que nos aborda la presentación y la revelación. Entonces, básicamente la presentación consiste en cómo preparar esa información financiera en cada uno de los estados. Entonces, cómo debe ser esa clasificación en cada uno de los estados financieros y de qué manera lo debo mostrar, en este caso, cómo lo revelamos en esos estados financieros. Entonces, para facilitar, pues básicamente la comunicación que se le va a dar a nuestros usuarios de la información y que pues realmente esa revelación tenga un equilibrio económico. Entonces, básicamente la presentación consiste en la clasificación adecuada de cada una de las partidas en los estados financieros. Entonces, la clasificación de los activos, de los pasivos, de los ingresos, de los gastos en los estados financieros. Entonces, aquí ya nos empieza a abordar cada uno de los estados financieros, qué debe comprender cada estado financiero y qué debo revelar en las partidas de estos estados financieros. Básicamente, digamos que eso es lo de presentación y revelación. Y en el capítulo 8, digamos que nos habla ya sobre el concepto de capital y capital. Este concepto de capital, digamos que la mayoría de las entidades lo adoptan como un concepto financiero de capital al preparar estos estados financieros. Digamos que básicamente para conocer cuál es el capital o el dinero que se ha invertido o el poder adquisitivo que tiene un ente económico reflejada en cada uno de los elementos de los estados financieros, en sus activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y costos y demás. Entonces, como actividad les dejo para que revisen este documento. Recordemos que finaliza con un apéndice o glosario de términos que también nos ayuda, digamos que a sintetizar algunos conceptos que no tengamos claros. A su vez, como recomendación, pueden consultar al diccionario de las NIF emitido por el IASB, que también digamos que es una ayuda en cuanto a todo este tipo de terminología utilizada por las normas internacionales de información financiera. Entonces, como actividad de la presente sesión, nos queda leernos o hacer la lectura respectiva de ese marco conceptual para profundizar en cada una de las temáticas. Muchísimas gracias.